hablamos de cannabis o de marihuana o de mota o ¿de qué otra manera le decimos? De café, De también, café, la forma de decirle. de weed, no sé, ubicamos como esta planta, ¿no? Realmente esta es la que ubicamos, pero esta en realidad solamente es una hoja de abanico que sirve y se ocupa y acompaña pues todo este proceso de cultivo, realmente. A esta le llega como la luz y justo eso es lo que alimenta a la planta, ¿no? Para que ocurra pues la fotosíntesis, para que se desarrolle. Eh, Eso, ¿vale? Ok, perfecto. Es bastante interesante lo que nos comentas con relación a este tema de las plantas. Justo, por ejemplo, en el caso de macho, no sé si alcanzan a ver o si pueden acercarse. En el caso del macho, lo va a diferenciar de la hembra es que va a tener unas pequeñas bolitas abajo de la hojita. Entonces, gracias. En el caso del macho, si alcanzan a ver, va a tener unas bolitas en la parte de abajo de la hojita. Para las personas que están un poquito más especializadas o ya tienen justamente esta parte de cultivo o han llevado esta parte de cultivo en casa, pues es un poquito más sencillo irlo diferenciando, ¿no? En el caso de las hembras, la diferencia físicamente con el macho es que va a tener algunos pequeños hilitos que van a ir creciendo justo al ladito de las hojas, ¿va? Lo que comúnmente conocemos, o no sé si alguno de ustedes han escuchado hablar acerca de los cogollos. ¿Sí? Okay. En el caso de los cogollos, pues en sí se refiere a esta forma en la que se juntan las flores de la cannabis y las hojas, ¿va? Esta es la parte que generalmente se usa en diferentes preparaciones y con diferentes fines, como dijo mi compañera, ya sea para uso recreativo, para uso lúdico o para uso medicinal. Los terpenos, los que mencionó mi compañera, son algunas pequeñas glándulas que están justo en las hojitas. Son muy, muy, muy chiquitos. Para algunas personas apenas si se alcanzan a ver. En este caso, los terpenos pueden ser sentidos de manera palpable. Al momento de que yo lo quisiera agarrar y diferenciar, ¿puedo sentirlos? Sí, sí, me gustaría hacer algunas ¿Aclaraciones? ajá, aclaraciones. No eran bueno, eran tricomas. Una disculpa, se llaman tricomas. Estos tricomas, y ahorita les voy a explicar cuál es su función verdaderamente. Y lo que tú mencionabas del cogollo es como coloquialmente lo conocemos, pero en realidad se llama clúster de inflorescencia, que acá lo podemos ver en esta infografía justo. Es como pues esta florecita, ¿no? Lo que regularmente nos solemos fumar, que justamente no es esta hoja de abanico, es más bien el clúster de inflorescencia, ¿vale? Y en este caso, pues sí, justo para eso era la imagen. Estos tricomas se pueden observar sí en los cogollos. Se ven como estas partes como blanquitas, como cuando tú ves un cogollo sano o unos tricomas sanos, se puede notar eso. Pero tristemente, pues como está prohibida, es ilegal, pues eso no hace que, o sea, eso nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque justo lo que tú decías, no sabemos cómo las cultivan, no sabemos realmente nada, ¿no? De la tierra también que tiene, entonces realmente es muy difícil que encontremos pues plantas sanas, ¿no? O verdaderamente así que digas, oh, esto es como de calidad, solamente en espacios como eh, los dispensarios, ahí puedes encontrar de pronto este tipo de plantas ya más específicas, donde te dicen como justo, ¿no? De qué tipo, si es para arriba o es para abajo, o en otros países donde es legal, ¿no? En otros países donde realmente hay una chamba ahí de legal y pues justo esto, ¿no? Listo, esa aclaración nada más quería hacer. Ok, eh, sí. Ahorita que justo mencionaste como esta parte de cómo se ven los terpenos en la hoja y que son como características, digo, tricomas en la hoja y demás, y que son como una especie de puntos blancos, ¿cómo puedo saber si realmente lo que estoy viendo en mi hoja es un tricoma y no, por ejemplo, un hongo? Porque en algunos casos, pues a las plantitas les crecen hongos. No sé si algunos de ustedes han visto que en sus plantas que puedan tener en casa se hace como mancha todas las hojas. Pues puede ocurrir similar en la cannabis. Ahorita que mencionaste esto de los terpenos,
tricomas, perdón, No te preocupes. no se me cae, una disculpa, de los tricomas, pues sí me dio curiosidad de, bueno, ¿cómo puedo diferenciar que estoy viendo un tricoma para saber que mi planta ya tiene honguito? La verdad es que tendría que someterse a un estudio cromatográfico para saber si realmente los tricomas están sanos. A simple vista no se puede diferenciar. Y de hecho, pues he sabido, bueno, he tenido amigos que me han dicho, yo he ido a trimear, es decir, a cortar las plantas, las hojas a otros países. Y me han contado que de hecho cuando tienen hongo hasta les dicen algo como de maquillar pues los cogollos o los clústeres de inflorescencia que les comentaba. Y pues realmente, ¿qué nos estamos consumiendo? ¿Quién sabe? O sea, realmente estamos, este sistema, esto ilegal, pues, no nos permite realmente conocer realmente qué nos estamos metiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, también, pues, a simple vista, ¿cómo podemos de pronto ver si una planta está más sana que otra? Pues, no sé, no sé si de pronto han visto como que hay una marihuana, una mota que viene como muy aplastada, que ya no tiene nada de color, no se ve viva. Incluso los tricomas ni siquiera se pueden ver, o sea, como estos puntitos blancos. No sé por dónde ande la infografía, si me la puedan regresar para que podamos de nuevo observarla, por favor. Es que la andan leyendo. Ahorita se las vuelvo a compartir, ¿vale? Pero justo, ¿no? Como este clúster de inflorescencia o cogollo, ¿cómo lo vemos, no? Como se ve vivo, sí se ve con color. Hay otras motas que neta se ven así súper apagadas, súper aplastadas. Eso como que no está tan chido. Sí es muy complicado realmente saber si tiene hongo o no, pero pues, o sea, no sé, Sí, es una... ya es algo que sí es como un poquito difícil para las personas que, incluso como menciona, ya llevan tiempo usando la sustancia o trabajando con la planta. Si bien en el caso, por ejemplo, de la marihuana, hemos escuchado que ya es legal, realmente no es así. En el caso de la marihuana está regulado su uso, es decir, hay una pequeña autorización o una despenalización por parte de la Suprema Corte de Justicia para que el uso de la planta pueda ser con vía recreativa, pero también con vía medicinal. De hecho, este fue el primer uso que se dio, el de vía medicinal. En este caso, pues son realmente pocas las personas que pueden acceder a tener una planta, inclusive en la parte de la industria médica o en la industria que ya se dedica a trabajar con la planta, con estos fines terapéuticos o médicos, pues igual es algo que les ha llevado mucho tiempo, no es algo que surgió como de la noche a la mañana. Y también es algo que todavía está como en este proceso de ser legalizada. Es importante hablar que sí, ya se despenalizó, es decir, no voy a ir a la cárcel por tener marihuana en mi casa, pero sí hay como todo un proceso en el que necesito sacar un permiso para poder tener la marihuana en mi casa. Sí, exacto. E incluso también actualmente hay 3 espacios de tolerancia donde tú puedes ir a fumar. Hay como ciertas reglas, ¿no? Pero, pues bueno, esto, ¿por qué se logró? Por lo que tú dices de la despenalización de la cannabis y pues por toda la lucha canábica que se ha llevado, ¿no? Del movimiento canábico. Esta combinación de cannabinoides con terpenos generan un efecto séquito. Y ese efecto séquito realmente es lo que nos estamos fumando y que como la ilegalidad, regreso a la ilegalidad, pues justo como no tenemos conocimiento de realmente qué plantas son o la especificidad de cuánto de acá y cuánto de acá, pues no, pues como que no es claro, ¿no? Pues el efecto que puede llegar a tener. Que justo los terpenos son aquello que le da el olor característico a ciertas plantas. En el caso de la cannabis, pues sí, hay algunos olores que pueda tener. Llegué a leer por ahí que sí puede tener como olor a cítrico o un poquito ácido, dependiendo también del tipo de planta que es. En un momento retomamos esto. También igual nos comentaba la compañera que hay un efecto que se forma al momento de estar fumando la planta, que es el efecto séquito. Narda, ¿nos puedes explicar justo qué es el efecto séquito? El efecto séquito deviene de esta explicación de los tricomas.
Entonces, en los tricomas están los cannabinoides y los terpenos y esa mezcla nos da el efecto séquito. ¿Qué es el efecto séquito? Muchas veces creemos que es esto de índico o sativo, o sea, para arriba o para abajo, pero eso no existe, eso no es real porque como les dije, es ilegal la planta, no sabemos neta qué estamos consumiendo así específicamente, entonces realmente los efectos que hoy en día podemos encontrar es un efecto pues híbrido, no es como tal de que esta me da para arriba, esta me da para abajo. Realmente es un efecto séquito y es un efecto híbrido. Si tú vas, como decía en un principio, en dispensarios, que son, aquí en México hay algunos que justo son legales, si tú vas a un dispensario, ahí hay como información sobre la planta y es específica y pues estos dispensarios también se hicieron para pues esta lucha canábica, ¿no? Por otro lado, también en otros países donde es legal, pues sí podemos encontrar información pues verídica sobre pues los efectos de la cannabis, ¿vale? Entonces, pues eso. Ok, muchas gracias, Nerda. Justo retomando esta cuestión sobre la información que tenemos, en el caso, como menciona mi compañera, en México, como les decía hace un momento, la marihuana está regulada. Posiblemente podamos tener algo de información desde la parte terapéutica o médica sobre el impacto que pueda tener justo en este enfoque para las personas que lo usan para aliviar algún tipo de dolor físico, por ejemplo, para personas que están en tratamientos por enfermedades crónicas degenerativas que son muy dolorosas o para personas que están en tratamientos por enfermedades terminales, ¿vale? También últimamente se ha utilizado de manera terapéutica para aliviar algunos temas sobre el tema, o algunos malestares con relación al tema de la epilepsia. De igual modo, hay algunas personas que lo usan para el manejo de dolores físicos, ¿no? Entonces, pues puede ser que la información que tengamos aquí en México esté un poquito más disminuida y más concentrada en hablarlos sobre el uso que hay desde el aspecto terapéutico de la cannabis. En Estados Unidos hay ciertos estados en donde ya está legalizada, entonces la información que puedo tener es un poquito más amplia, hasta cierto punto, porque también el acceso a esta información, la información normalmente está en inglés. Y para muchas personas, pues es un poquito complicado poder acceder a hablar un segundo idioma, ¿no? De manera resumida, encontré hace tiempo un pequeño artículo que nos explicaba, o en el que explicaban justo lo que mi compañera acaba de mencionar. Pensamos que los dos tipos de plantas, el sativo, que se va a caracterizar por ser un color o una planta de color un verde un poco palidito, alta, delgada, cuyas hojas son como la que mencionó mi compañera, como de abanico. En ese tipo de planta, pues se piensa que hay el componente psicoactivo THC, es decir, lo que me va a dar para arriba. Hay otro tipo de planta que es el sativo. Es una planta, a diferencia de esta, que es un poquito más chiquita, hojas más verdes, más oscuras, y no van a estar como tan abiertas como en esta. En ese se piensa que hay el CBD, que es el otro componente psicoactivo, ¿va? Sin embargo, una investigación realizada en Estados Unidos demuestra que no es así, que de igual manera se puede encontrar en las plantas, ya sea en la sativa o en la índica, componentes o ciertos grados de THC y CBD. La diferencia va a ser el concentrado de estos psicoactivos en esas plantas. En el caso de la sativa, hay plantas sativas, o marihuanas de especie sativa, en donde inclusive el componente de THC es muy, muy chiquito, es decir, como del 0.1% del concentrado de THC. Y en ese caso, esa planta es utilizada con fines industriales. Y uno de los fines más comunes, o uno de los ejemplos más comunes, en el caso de esa planta en específico, de especie en específico, es el cáñamo. ¿Okay?
Entonces, pues esta investigación, como les mencionaba, pues nos arroja que realmente la información que tenemos acerca de la cannabis es un poco restringida y es un poco limitada. En cuanto a, hay solamente 2 plantas y van a tener nada más este psicoactivo, esta planta y esta planta. Pero no, realmente estos psicoactivos están presentes en ambas especies de plantas. Y justo es lo que les comentaba de los cannabinoides, de la parte ácida o la no ácida. Y para que no, se quiten los componentes ácidos, necesita someterse a altas temperaturas. Y justo es lo que mencionas, ¿no? De que no es que una sea que te pone y otra que te da para abajo, sino que pues, o sea, la ilegalidad no permite que sepamos neta qué estamos consumiendo y es un efecto híbrido, ¿no? Tenemos de los dos en todas las plantas, al menos que vayas a un lugar especificado como les he mencionado, ¿vale? Ok, oye, justo con relación a este tema que nos mencionas de los lugares especificados o de los dispensarios que puede haber aquí en Ciudad de México, ¿sabes dónde está ubicado alguno? Pues sí, en estas colonias como la Roma, en Coyoacán, pero bueno, está interesante de pronto su, pues como su administración, bueno, no sé cómo decirlo, porque vas y te sacan un permiso y de pronto, pues eso también, el tener el permiso, la autorización sanitaria, pues de pronto también ayuda para que metamos presión de que estamos y que consumimos y que la necesitamos, ¿no? En ese sentido es importante. Y pues listo, pero, o sea, no sé, tienes que buscar como dispensario, bueno, es que ni siquiera están como tal como dispensarios, no sé cómo los podamos Son, encontrar. coffee shop, ¿no? No, ¿O literal son diferentes a la coffee shop? Literal son, o sea, es como, como lo que se hace en la coffee shop, pero acá se llaman dispensarios. Entonces, pues ahorita no voy a mencionar ninguno porque no quiero que se malinterprete nada, pero, o sea, no sé si de pronto se los puedo compartir, pues se los comparto, ¿vale? Sí, ok, muchas gracias. Justamente el enfoque que hemos estado trabajando aquí se llama enfoque de reducción de riesgos y daños. Es un enfoque que trabajamos en Centros Colibrí, en el que justo nuestra intención es brindarles información acerca de las sustancias, cuál es el origen, cuáles son los efectos que tiene. Lo importante de esto es que justo si una persona tiene la intención o la curiosidad, claro, persona mayor de edad, tiene la curiosidad de saber acerca de estas sustancias, pues justo se le pueda dar esta información sin estigma, sin prejuicio, con información basada en evidencia, que muchas veces también, como les acabo de comentar, es un poquito difícil acceder a esa evidencia, porque está muy centralizada en usos específicos, por ejemplo el terapéutico. No hablamos justamente de un uso recreativo o lúdico, y eso también es importante, porque también las personas tenemos derecho a tener uso lúdico de la sustancia que queramos. También lo que comentaba mi compañera hace rato, el enfoque que trabajamos no es justamente como para alentarles a que ustedes consuman o a hacer apología del uso, sino simplemente brindarles información nuevamente sobre las sustancias, efectos y la manera menos riesgosa de consumirla. Y justo creo que vamos para allá acerca de la reducción de riesgos y daños en el uso de la cannabis. Sí, y pues bueno, para empezar, también hay distintas maneras en las que uno puede consumir cannabis, ¿vale? Que no es necesariamente siempre fumando, ¿no? Hay otras vías de administración, como por ejemplo la oral, la nasal, que tiene que ver con el fumar, la tópica, que es como ungüentos, pomadas, o la rectal. Hay ciertos supositorios que encuentras de cannabis que principalmente son para pues esta parte medicinal, ¿no? De que para los cólicos, etcétera. Pero, por ejemplo, eso no está acá en México, sino en otros países, pero existe, ¿no? Y por eso es que vamos a hablar de ellos. Mediante la vía oral tenemos la presentación de comestibles o aceites, ¿vale? Estos nos pueden llegar a generar un efecto alrededor después de los 30 a 45 minutos y puede tener una duración en nuestro cuerpo de 1 a 6 horas. Aquí el tema con los comestibles o con los aceites es que luego justo, ¿no? Tú le das una mordida y como no te pegó luego,
dices, ya me estafó el dealer, y ¿qué haces? Pues le vuelves a morder, es decir, te redosificas. Entonces, por eso es importante la información y enterarnos que los comestibles nos pueden empezar a pegar o a hacer efecto después de media hora o 45 minutos, ¿vale? Entonces ahí, ojito con la redosificación. Por la vía nasal, o es decir, cuando fumamos, tenemos esta parte del vapor o la combustión. Es distinto vaporizar a combustionar, porque la combustión pues literal estás quemando y el vapor pues es vapor, no estás quemando, ¿vale? Y pues justo son otros dispositivos como vapeadores, y pues la combustión es un riesgo pues más fuerte que el vapor, porque nos estamos consumiendo también ese papel que quemamos cuando quemamos un porro, ¿vale? Entonces, la biodisponibilidad o el colocón en el fumar, pues realmente es muy rápido. De 3 a 15 minutos tú puedes tener o sentir los efectos de la cannabis, y te puede llegar a durar dentro de 1 hora o 2 horas. 2 horas yo creo que te puede durar cuando es como un dab, cuando son, cuando es la cannabis en extractos, y cuando es como porro, pero realmente pues la cannabis a la que tenemos acceso, repito, es este efecto híbrido, entonces no es como algo, o sea, no nos estamos consumiendo realmente los tricomas sanos. Entonces también cuando consumimos cannabis de muy mala calidad, pues ¿qué pasa, no? La gente que está fume y fume y fume y fume es porque pues porque justo, ¿no? No son tricomas sanos, entonces eso no te va a durar absolutamente, pues no mucho tiempo, ¿no? Y pues a propósito de nuestra plática que se llama Entre Menos Mejor, cuando tú encuentras una cannabis de buena calidad y que incluso puedes saber si los efectos son índicos o sativos, pues justo, ¿no? Con un toquecito o 3 toquecitos tienes para estar puesto, ¿no? Entonces, justo en cuestión de combustión, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es menos riesgoso que estar fume y fume un porro y otro porro y otro porro, o sea, pero deviene también de esto, ¿no? De que es ilegal la planta y no tenemos plantas chidas. ¿Qué sí podemos hacer? Autocultivar también, ¿no? O sea, aquí también la apuesta es porque nos informemos, autocultivemos, tengamos esta relación más íntima con la planta, y la verdad es que es una experiencia muy linda, ¿vale? Ok, justamente con relación a esta cuestión de la vaporización y la combustión, también me gustaría agregar algo. En el caso de la combustión, el calor o el humo que se desprende justo de esa combustión llega a nuestro sistema respiratorio un poquito más caliente, ¿no? Entonces justamente eso a largo plazo es lo que nos puede generar problemas en vías respiratorias. Una disculpa, lo estaba diciendo al revés. Y por ejemplo, en el caso de la vaporización, esto me permite poder poner hay unos que se llama bongs, pero entendemos que pues también el acceso a accesorios para vaporización es un poquito más caro, ¿no? Esto también es importante comentarlo, porque sí es importante mencionar esta parte de reducción de riesgos y daños, porque es algo a lo que les apostamos, pero es algo también importante mencionar que pues no todos tenemos las condiciones económicas y sociales para poder llegar a lugares como los que les mencionaba hace un momento, que son las coffee shops, es decir, las tiendas donde venden productos para poder consumir la cannabis. Entonces, los wongs son como una especie como de bolita en la que pongo abajo el agua y la pongo a calentar. De un lado pongo la parte de la hierbita y del otro lado está la manguerita. Justo solamente voy a absorber o voy a jalar el vapor. El vapor va a llegar menos caliente a mis vías respiratorias. Es importante que también en este caso podamos hacer una ida periódica, en tanto se pueda, a nuestro médico para poder checar justo vías respiratorias y usar alguna vitamina C justamente para reforzar ello. Listo. Y bueno, también tenemos la otra vía de administración, que es tópica. ¿Cuál es la tópica? La que encontramos en ungüentos, en geles, en parches. La biodisponibilidad de la vía tópica es o que te empieza a tener un efecto, es alrededor de la media hora a 1 hora. ¿Y cuánto nos puede durar en el cuerpo?
hasta una noche, ¿no? Entonces justo también estos parches se utilizan con estos fines como médicos, pero bueno, para que también tengamos esa información. Y por la vía rectal, o recta, no sé cómo se diga, tenemos los supositorios, que justo lo que les comentaba, que se utilizan como para el tratamiento de cólicos, y la biodisponibilidad por vía rectal es de 5 a 30 minutos y la duración de los efectos de 1 a 3 horas, ¿vale? Ok, esto es importante también conocerlo porque pues muchas veces también, bueno, es un nuevo uso que la verdad yo no conocía, pero justamente en este caso de uso de vía rectal, pues como todo producto que va por esa vía, es importante justamente tener como nuestras manos limpias en medida de lo posible, también tener las uñitas cortas para evitar como algún tema de un rasguñito y que el supositorio sea introducido de la manera o muy despacio para evitar como algún tema de un desgarro y demás, que sabemos que en el caso de los supositorios pues muchas veces van lubricados, pero no sé si aplique también en este caso. Ah, ok. Bueno, pues justo también esta información, tener esta información de esta nueva vía de administración es importante porque también cada vía de administración lleva un riesgo. Entonces, entre menos riesgo haya al momento de consumir alguna sustancia, pues mejor para nuestra salud. Ok, perfecto. Y bueno, ya de manera más general, vamos a compartirles algunas estrategias de reducción de riesgos y daños en el consumo de la cannabis. Sí, y bueno, para empezar, lo más importante para consumir una sustancia debería de ser el acceso a la información, ¿no? Entonces esa es como también la chamba que aquí estamos haciendo, desde Colibrí hacemos para que pues conozcas qué te vas a meter al cuerpo, ¿no? ¿Qué te va a generar? Eso. La clasificación, por ejemplo, de la cannabis, pues es que son muchas, porque puede tener tanto un efecto estimulante, es decir, que te despierte, también puede ser un efecto depresor, es decir, que justo mucha gente, por ejemplo, utiliza el CBD para dormir, entonces realmente en clasificación la cannabis es muy rica, ¿no? También se habla como de esta parte psicodélica, porque pues justo, ¿no? Como que nos inspira, te dan ganas de estudiar más, no sé, ¿no? Como esta parte de abrir la conciencia también es una de las propiedades que tiene la cannabis, ¿vale? Entonces, para empezar, reducción de riesgos y daños, informarnos sobre la sustancia, haber descansado un día antes, o sea, que hayas descansado antes de haber consumido tu sustancia, que hayas comido, y también, en medida de lo posible, durante tu consumo, que también pues puedas comer, ¿no? Porque de pronto anda uno psicoactivo fumando o, no sé, comiendo comestibles y se nos olvida comer o no lo hacemos, ¿no? Entonces también es importante para nuestro cuerpo y para nosotros comer en medida de lo posible. Claro que sí. Tomar agua también, por ejemplo. En el caso también del consumo de tanto de la cannabis como de cualquier otra sustancia, es importante saber o tener información acerca de nuestro estado de salud, ya que ello también puede inferir, por ejemplo, en el caso del uso, si por ejemplo yo tengo ansiedad y consumo cannabis y el efecto, por ejemplo, es un efecto que me da para arriba, por así decirlo, puede ser que sea contraproducente a la cuestión de la ansiedad, me pueda generar a lo mejor alguna taquicardia y justo lo que busco en esta experiencia de la cannabis, pues si es pasarla bien, va a resultar todo lo contrario, ¿no? También hace un momento les hablábamos acerca de lo que se usa para consumir la cannabis. Esto lo conocemos como parafernalia. Aquí mi compañera trajo también aquí una pequeña imagen que muchas veces no sé si han visto algunas personas que usan artículos de plástico para el consumo de la cannabis. Justo lo ideal no es consumirlo a través de estos porque pues en el caso de la combustión me voy a quemar los dedos, me voy a quemar la boca o los labios, me voy a quemar la lengua. Entonces, aparte también, pues ya me estoy echando el plastiquito de lo de la tapa de la pluma, ¿no? Sí, justamente, pues a mí me pareció muy importante traer esto porque neta, luego uno no tiene en dónde fumar y ¿qué hacemos? Agarramos la tapa, ¿no? Pero vean, ¿no? O sea, es muy chiquita.
ayudas aquí? Gracias. Y justo, ¿no? Si tú aquí le prendes, o sea, porque así de que le prendes, o sea, ve, está súper cerca de tu boca y aparte le jalas y ese fuego se te jala y te quemas. O sea, esto no es parafernalia para fumar mota. Y, por ejemplo, hace ratito Viri comentaba del bong. El bong pues justo es algo más largo, ¿no? Entonces eso también ayuda, o que las pipas sean más largas para no quemarte o no llevar ese fuego luego o directamente a nuestra garganta, ¿no? Y bueno, también me gustaría hacer un comentario sobre los efectos, que pues los efectos varían en función de la persona, es decir, cómo está, cómo se siente, la sustancia, bueno, ya sabemos la sustancia, el contexto también, con quién está, dónde está, cómo ese lugar la hace o te hace sentir. También la dosis, ¿no? ¿Cuánta dosis te metiste, ¿no? También, ¿cuánto de mota fumaste, ¿no? ¿Cuánto de mota te comiste? ¿Cuánto de aceite te pusiste? Todo eso, pues todos esos factores influyen para tener una experiencia de consumo, ¿no? Y la vía de administración también, ¿no? ¿Por dónde lo hiciste? ¿Te lo comiste? ¿Lo fumaste? No sé, te lo ungüentaste, ajá. Y todo eso influye para tener ciertos o tales o cuales efectos, ¿vale? Ok, y bueno, ya también como para ir cerrando, también es importante hablar como de esta parte de reducción de riesgos y daños, o nuestra intención al hablarles como de la planta desde el enfoque de reducción de riesgos y daños es saber, por ejemplo, lo que hace rato mi compañera comentaba, una planta sana, cómo se ve, las características visuales, a lo mejor si también se puede sentir o se puede oler, porque si por algún error o por alguna situación yo consumo una planta que tiene ya algún hongo, esos hongos se me van a ir a mi sistema. Entonces, a algunas personas pues les puede generar alguna intoxicación, ¿no? Pero también puede ser que tengan otros temas, por ejemplo, les puede generar alguna alergia o cosas similares. Entonces, por eso también es importante conocer pues el origen como de esta planta, de dónde viene, cómo se produjo y demás. O autocultivar. También de la reducción de riesgos, de la reducción de riesgos y daños. Justo hablábamos de la parafernalia, ¿no? Lo ideal sería, por ejemplo, utilizar pipas de este cristal Pyrex o de cristal, justo porque con el cristal no se está llevando ninguna partícula, es decir, aquí con el plástico lo quemas y te estás llevando microplásticos, ¿no? Con las pipas de madera las quemas y también hay residuos de madera que te estás metiendo. Con los metales también te estás ahí metiendo esos metales, entonces que intentemos cuando vayamos a fumar que sea con pipas de cristal, de este famoso cristal Pyrex o pues de cristal, ¿no? De las que por ahí encontramos. Claro. También justo con relación a esta parte de reducción de riesgos y daños, pues evitar el cruce o mezclar sustancias al momento de consumir. Es decir, si estoy consumiendo una sustancia como con un efecto que me da para arriba, evitar consumir una sustancia con un efecto que me dé para abajo. O si estoy tomando justamente algún medicamento para la ansiedad, depresión o demás, pues de preferencia evitar el uso. Sí, y también acá, por ejemplo, traemos esta tabla de Instituto RIA que es de mezclas, igual, o en el Instagram también está, para que de pronto ahí podamos ir viendo qué tanto riesgo hay cuando consumimos o mezclamos las sustancias. Cuando mezclamos las sustancias también estamos mezclando riesgos y daños y se van acumulando, entonces también eso es importante saberlo. En cuestión también regreso a la reducción de riesgos, bueno, estamos hablando de reducción de riesgos y daños, que cuando, por ejemplo, vayamos a fumar o hacernos un porro, intentar ponerle sí o sí filtro, ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo también. Otra vez, llega hasta acá, hasta el final tu porro y todo quemado, o sea, tus manos quemadas, o sea, no, eso mal. Y pues justo el filtro que hace, filtra, ¿no? De preferencia, sí, son como estos filtros de vidrio, ajá, otra vez de cristal, ¿no? Ajá, que son chiquitos, o hay unos que son de carbón activado. Y justo esos filtros que filtran, pues como toda esta parte de los metales pesados, porque regreso a la ilegalidad, no sabemos qué tiene, entonces siembran y cosechan con un montón de químicos, entonces también todo eso nos lo estamos fumando, ¿vale? Y también, por ejemplo, en cuestión de las sábanas o canas, como las conozcan, intenten que no sean de estas que tienen un montón de colores, porque también nos estamos fumando el colorante que le ponen a las sábanas.
Me parece que lo menos riesgoso es, por ejemplo, como estas que son como cafecitas. Ajá. Creo que esas son como las menos, bueno, menos riesgosas. Todo tiene Sí. un riesgo y un daño, ¿no? Siempre tengámoslo presente, pero pues eso aminora como pues problemas a futuro. Ujú. Claro, y justo ya para cerrar, después del uso de la cannabis, lo que se recomienda es que podamos, como dice mi compañera, comer, hidratarnos y sobre todo descansar, para que pues justo nuestro cuerpo se pueda reponer ante el efecto de esta sustancia. Bueno, pues con esto... Ajá, También me gustaría agregar que, por ejemplo, hace rato me preguntaban, oye, ¿y es adictiva? Pues como tal, ya no le decimos adicción, le decimos dependencia. Como tal, la cannabis no es adictiva o no te genera un efecto dependiente, pero justo, si tú consumes continuamente, genera tolerancia. Y cuando generas tolerancia en el cuerpo, entonces después tu cuerpo necesita más para que te pegue como las primeras experiencias. ¿Me explico? O sea, tu cuerpo ya tolera la sustancia, tu cuerpo entiende la sustancia, la acepta, entonces pues ya con 3 toquecitos no te va a pegar, ¿no? No sé, o sea, depende, ¿no? La vía de administración, pero a lo que voy es que con poquito ya no te va a hacer efecto y necesitas más. Entonces, justo, el uso continuado sí genera tolerancia y más bien la dependencia es psicológica, es decir, tiene que ver todo contigo, ¿no? Pero no es en sí que esta sustancia per se sea adictiva, ¿no? O sea, eso es un mito también. Entonces, también para que uno vaya revisando la frecuencia y la intensidad con lo que estamos consumiendo la cannabis, ¿no? Creo que eso también es importante decir. Y también me gustaría agregar lo de cuando nos da la pálida. Muchas veces, y justo es a lo que les decía, ¿no? Los efectos son en función de la persona, sustancia y contexto. Entonces, justo, hay personas que también no tienen tanta tolerancia a la sustancia, entonces por eso se empiezan a sentir súper mal, sientes que te mueres, que ay no, ¿qué me está pasando? Y eso es una bajada de presión, y a eso se le conoce popularmente como la pálida. ¿Qué puedo hacer si a mi compa o a mí me da la pálida? Lo ideal sería que nos hidratemos y en medida de lo posible, muchas veces la gente utiliza dulces, pero pues ya sabemos, los dulces también son una sustancia psicoactiva y genera riesgos y daños. Lo ideal sería que comamos fruta o si tenemos comida, pues no sé, un guiso o lo que sea, eso también nos ayuda a que nos recuperemos de la pálida, ¿vale? También dicen que tumbándote y elevándote los pies es como te puedes recuperar, pero realmente yo nunca he visto que a nuestros compas así, ya me dio la pálida, órale, vente, levanto los pies. Es más como de, bueno, ten un dulce, o ten una fruta, o ten agua, eso nos puede ayudar. Y recordar que en todas las sustancias, los efectos en algún punto tienen un fin también, porque muchas veces creemos, me voy a quedar en el viaje ahí ya para siempre. No, o sea, no, tiene un fin, ¿vale? Entonces, de pronto también si nosotros o alguien más está en esta situación, intentar mantener la calma, respirar y también no dejar a la persona ahí, si ya está ahí toda paleteada, no dejarla ahí, ¿no? Sino brindarle un acompañamiento, como les decía, darle agua, frutita, eso nos puede ayudar también, ¿vale? Vientos, muy bien, Ardis, muchísimas gracias. Pues bueno, con esto terminamos justo la parte de esta charlita de entre menos riesgo mejor. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, también han comentado que con leche les ayuda bastante. Uh-huh. Sí, también, eso es una gran recomendación también. Leche, fruta. ¿Entera? Ajá, ¿Leche entera? blanca, que no sea saborizada. Ajá. Ya, ok. Sí, pues sí, también eso aminora los riesgos, ¿no? Perdón, también me gustaría agregar que de pronto, pues también las sustancias también tienen esta parte de conexión con la sexualidad. Entonces, si de pronto tú vas a utilizar cannabis para tener alguna práctica sexual, que no olvides traer condones, lubricante, agua, un snack no perecedero, no sé, chicles, una barrita. Y pues eso, ¿no? También que ahí le echemos ojito cuando vamos a utilizar las sustancias y la sexualidad.
Vientos. Muy bien, Ardis. Justo nada más para agregar, esto último debe ser consensuado, es decir, ya debieron hablarlo los dos y los dos deben estar de acuerdo para que haya, bueno, los dos o más deben estar de acuerdo para que haya este uso de la sustancia. ¿Va? Bueno, pues con esto cerramos esta charlita, entre menos riesgos mejor. Les agradecemos mucho su asistencia y su atención. Que tengan bonita tarde y los dejamos con la siguiente charlita, en unos momentos va a iniciar.